meditando sobre los 10 mandamientos y hoy nos toca el quinto. Éxodo capítulo 20, vamos a leer el versículo 12. ¿Cuántos están contentos de estar en la presencia del Señor? ¿Amén? Bueno, pues vamos a ponernos de pie. Ya que estamos cómodos, nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor y para hacer una oración. ¿Tienen Éxodo capítulo 20, versículo 12? Amén. Dice la palabra del Señor lo siguiente: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Amén. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana por tu presencia en este hermoso lugar. Gracias por haber podido alabar tu nombre, agradecerte, Señor, con nuestras oraciones, todas las bendiciones que de ti recibimos, sobre todo el tenerte en nuestras vidas. Gracias. Gracias porque tú eres bueno con nosotros, lo hemos repetido, lo seguiremos repitiendo todos los días de nuestra vida, porque de verdad tú eres bueno, Señor. Y nosotros nos sentimos bendecidos por tenerte en nosotros y por tenerte aquí en este lugar y por tener tu palabra para poder meditar en ella y conocer tu soberana voluntad. Padre, muchas gracias. Ayúdanos en esta mañana a entender tu palabra. Ayúdanos hablándonos a cada uno en particular, porque solo tú sabes de verdad lo que hay en cada vida, en cada corazón, en cada hogar, en cada casa aquí representada. Solo tú sabes, Señor. Por eso sé tú en esta mañana ministrándonos por medio de tu Espíritu Santo a través de tu palabra. Háblanos, Señor, que salgamos de aquí con un mensaje claro, que salgamos de aquí con una idea clara de lo que tú nos has dicho y de lo que debemos hacer. Señor, en el nombre de Jesús, para tu gloria y para tu honra. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Dice la palabra del Señor: honra a tu padre y a tu madre. Y honrar significa valorar, respetar y hasta cierta edad obedecer. Honrar significa, cuando somos niños, honrar a los padres es obedecer a los padres, ¿verdad? Cuando ya somos adultos y nos independizamos, nos casamos, tenemos nuestra propia familia, honrar a los padres no incluye el obedecerlo, ya uno toma sus propias decisiones, ¿verdad? Los papás pueden aconsejarnos, pero nosotros valoramos, agradecemos sus consejos, pero después tenemos que tomar nuestras decisiones porque nuestros papás no pueden vivir sus vidas a través nuestra, ¿verdad? Ni nosotros podemos pretender vivir nuestra vida en nuestros hijos. Es decir, cuando ya son grandes, ellos tienen que tomar sus decisiones y nosotros tomamos las nuestras. Amén. Pero el mandamiento en el que vamos a meditar en esta mañana es: honra a tu padre y a tu madre. Digo cuando son grandes, cuando ya están casaditos e independientes, ¿eh? No, algunos están por ahí diciendo: ah, papá, bebé. No tengo que obedecerte. Sí, hay que obedecer, sobre todo, aunque sea grande. Si vives en casa de papá y mamá, tienes que obedecer a papá y a mamá, aunque sea grande, porque está bajo su techo y ellos son cabeza de hogar. Amén. Esto es así. Algunos nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta obedecer, porque va contra nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza de pecado es hacer lo que nos da la gana, ¿verdad? ¿Están aquí o no? Lo que nos nace no es obedecer, preferimos mandar o hacer nuestra voluntad, pero obedecer nos cuesta, ¿eh? Pero en parte, pues Dios quiere que también nosotros obedezcamos y que aprendamos obediencia. ¿Saben? Cuando este es el quinto mandamiento.
son 10 mandamientos los que resumen la ley de Dios, porque en realidad son 613 mandamientos los que tiene, pero 10 mandamientos los resume. Después en el Nuevo Testamento, como me recordaba el hermano el otro día, Cristo lo resume todavía más, en 2 solamente, ¿verdad? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a tú mismo. Pero bueno, estamos meditando en los 10 mandamientos, y los 4 primeros que hemos visto tienen que ver con nuestra relación con Dios. Este es el primero de los 6 restantes que van a regular nuestra relación con los demás. Es decir, imagínense la cruz, ¿verdad? Los 4 primeros son verticales, nos ponen en relación con Dios. Los 6 restantes, de los cuales este es el primero, nos pone en relación con los demás. Y justamente cuando Dios quiere enseñarnos relaciones, interrelación, comienza por la familia. ¿Por qué? Porque la familia es el taller donde Dios nos educa. Es el taller donde Dios trabaja con nosotros. Si nosotros aprendemos a someternos a la autoridad de la familia, después podremos someternos a la autoridad fuera de la familia. ¿Entienden ustedes por qué hoy en día hay tantas gentes a las que les cuesta someterse a la autoridad? Porque no aprendieron obediencia en el hogar. Esta sociedad actual es una sociedad bastante desordenada. La gente solo quiere hacer lo que le da la gana. No quiere someterse a normas. Vamos hacia una cierta anarquía. Es decir, a una filosofía donde cada uno puede hacer lo que quiera. Y eso nos lleva al caos, nos lleva al desastre. Porque los seres humanos necesitamos normas para convivir. Y la familia es el taller donde Dios nos enseña, donde Dios trata con nosotros y donde nosotros podemos aprender a relacionarnos con los demás. Y este primer mandamiento tiene que ver con eso. Fíjense, desde que Adán y Eva pecaron, la relación entre los seres humanos se hizo difícil. Hasta antes de pecar se llevaban perfectamente. Después de que pecaron, Adán culpó a la mujer, ¿verdad? ¿Ustedes creen que Eva se quedaría tan tranquila? ¿Ustedes creen que le gustaría eso a Eva? Que el hombre dijera: Señor, la mujer que me diste. Eva se sentiría: pero bueno, ¿tú no lo decidiste también o qué? ¿Verdad? Pero ahí surgen ya los problemas interrelacionales, problemas entre esposos y esposas. Hoy en día ya no existen, ¿verdad? ¿Hemos aprendido a solucionarlo? ¿O hay todavía esposos y esposas que tienen problemas? ¿Sí hay? Entonces necesitamos la palabra del Señor para corregirnos, para aprender. ¿Amén? Porque es verdad. ¿Saben ustedes que todos los problemas entre esposos nacen en la familia? Cuando somos niños. Y que gran parte de la responsabilidad la tienen nuestros papás. O nosotros como papás, de que nuestros hijos en el futuro sepan llevarse bien con sus esposas. O nuestras hijas con sus esposos. Nosotros somos responsables de eso. Porque le tenemos que enseñar a relacionarse adecuadamente. Y la naturaleza humana nos lleva a chocar, a sacar chispas. Fíjense, ¿qué pasó con Caín y Abel? ¿Recuerdan? ¿Se llevaban bien? Bueno, se llevaban bien hasta cierto punto en el que a Caín no le gustó que Dios apreciara la ofrenda de Abel y la suya no. ¿Qué hizo Caín? Mató a su hermano. Y hoy en día se siguen matando los seres humanos, los unos a los otros. Está ocurriendo en Venezuela, está ocurriendo en Ucrania, está ocurriendo en Siria. Ayer me mandaron un vídeo que yo desearía, por favor, que nadie me envíe vídeos de ese tipo, donde en Siria un grupo de fanáticos musulmanes pusieron de rodillas a unos 10 o 15 hombres, porque eran cristianos, porque no querían ser musulmanes, y uno a uno le fueron disparando en la cabeza.
terrible. Eso pasa porque realmente, dele volumen por favor, eso pasa porque realmente no sabemos relacionarnos los unos con los otros. Cuando nos relacionamos, chocamos. Y eso pasa aún entre personas que se aman. El esposo y la esposa que se ama, basta que ocurra cualquier malentendido para que salte la chispa y prenda el fuego. ¿Verdad? Bueno, yo sé que aquí no pasa, pero ocurre que nos cuesta relacionarnos los unos con los otros. Es difícil para nosotros relacionarnos bien, pero sobre todo las relaciones entre padres e hijos, ahí sí que son difíciles, porque son choques generacionales. Los jóvenes tienden a pensar que los padres son unos viejos. Y de hecho muchos le llaman, ¿qué pasa, viejo? ¿Cómo está, viejo? ¿Qué tal, vieja? ¿Qué hay para comer, vieja? ¿A alguien le han llamado así alguna vez? ¿O alguno ha llamado así a sus papás? Cucho. ¿Qué es eso de cucho? Viejo también. Pero es verdad. Los jóvenes creen que los padres son unos viejos. Venga, papá, que tú eres de otra época. A mí me lo ha dicho mío. Papá, tú es que eres de otra época. Y es que vivimos en una sociedad donde la juventud se idolatra, ¿verdad? Actualmente se considera que lo joven es lo bueno, lo viejo se menosprecia. ¿Es cierto o no? Por eso hay tantas clínicas de reconstrucción, ¿verdad? Clínicas de cirugía estética, porque nadie quiere ser viejo. Por eso hay tantos gimnasios que se hacen ricos con gente que al final van a charlar unos con otros más que hacer ejercicio, pero da igual. El ser humano, estamos constatando un hecho, no quiere hacerse viejo. Las mujeres, cuando se ven una canita, de momento a la peluquería, ¿verdad? Eso de una cara, uy, Dios, eso tiene que ser como pecado. No soporto una arruguita ya por aquí, ¿cómo le llaman? Patitas de gallo, ¿no? Pero ¿qué tiene de malo la vejez? La Biblia nos lleva a apreciar a los ancianos, porque es en ellos donde está la sabiduría. Sin embargo, hoy en día los ancianos se menosprecian. Incluso nos tendemos a olvidar de ellos. Tenemos a nuestros padres, no los visitamos. Y si los visitamos siempre es como decía mi madre, hijo, viene a hacer la visita del médico. Llega y hasta luego que me tengo que ir. Hijo, pero si acabas de llegar. Muchas veces como que no nos damos cuenta de la importancia que tiene la relación con nuestros padres. Y a veces la menospreciamos. Y Dios nos enseña con este mandamiento que eso no es correcto. Con este mandamiento lo que Dios nos está diciendo es, necesitamos a nuestros padres, aunque ya seamos grandes, hayamos crecido, seamos independientes, estemos viviendo nuestra propia vida, aún así seguimos necesitando a nuestros padres. Porque la sabiduría de ellos nos puede ayudar en un consejo que unos padres nos den. Nos pueden ahorrar un montón de problemas. Gran parte de los problemas que nosotros enfrentamos a lo largo de nuestra vida es porque no nos acordamos de lo que ellos nos enseñaron. Nos olvidamos con facilidad, no los respetamos, a veces incluso los menospreciamos, pero esa no es la voluntad de Dios. ¿Saben? Una de las características de los últimos tiempos es que los hombres iban a ser justamente aborrecedores de lo malo, iban a ser intemperantes, crueles, y dice, entre otras cosas, que iban a ser desobedientes a los padres. Y esa desobediencia está llevando a nuestra sociedad a lo que hoy es una sociedad sin principios, sin valores,
Una sociedad donde estamos llegando a la ley del más fuerte, a la ley de la selva. Estamos volviendo hacia detrás. Miren, quiero que vengan conmigo a Mateo capítulo 15. Mateo 15, versículo del 1 en adelante. Tenemos un pasaje en el que Jesús habla de esto. Mateo capítulo 15. Versículos del 1 en adelante. Dice la palabra del Señor que entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. ¿Se dan cuenta? Para los judíos eran muy importantes sus tradiciones, ¿verdad? Pasa igual hoy en día con los católicos, ¿verdad? Sus tradiciones son muy importantes. Fíjense lo que Jesús le dice. Respondiendo él les dijo: tienen ustedes razón, la tradición es lo más importante. ¿Dice eso? ¿No? A ver, repitamos. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Es decir, ellos estaban recriminando a los discípulos de Cristo porque no guardaban la tradición. Y ahora Cristo les recrimina a ellos porque por la tradición no están guardando los mandamientos de Dios. ¿Qué es más importante, la tradición de los hombres o los mandamientos de Dios? Los mandamientos de Dios. Ahora fíjense el ejemplo que Cristo les pone. Dice, versículo 4: porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre. Y en otro lugar también: el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Es decir, Dios puso mandamientos serios. Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre. Y el que no lo haga, ¿qué pasaba? Debía morir. Es decir, ¿por qué Dios pone un mandamiento tan fuerte? Justamente para enseñar la importancia que tiene el respetar a papá y a mamá. Pero vosotros, le dice Jesús, decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, y así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, le dice Cristo. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, dice el Señor, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Amén. Miren, los fariseos decían, los sacerdotes, los rabíes, los maestros del pueblo decían que bueno, si tú tienes que honrar a papá y a mamá, pero si tú le dices que aquello con lo que tú vas a ayudar lo vas a ofrendar a Dios, entonces no tienes por qué ayudar a papá y a mamá. ¿Qué es lo que había detrás de esa enseñanza? Que cuando ellos decían ofrenda a Dios, estaban pensando en los bolsillos suyos. ¿Ok? Ellos dicen: no se lo dé a tus padres, échalo en la ofrenda. Porque al final revertía en los bolsillos de los sacerdotes. Eso Jesús les dice: no es correcto. O sea, ustedes no pueden invalidar un mandamiento de Dios. Honra a tu padre y a tu madre es un mandamiento de Dios y es más importante que ninguna enseñanza de hombre, es más importante que ninguna tradición humana. Honra a tu padre y a tu madre porque es un mandamiento de Dios. Y si no lo honras, vas a tener que dar cuenta delante de Dios. Eso. Es importante. Como decía, cuando se llega a cierta edad, parece que los jóvenes lo saben todo. Parece que ya no necesitan consejo. Parece que ya no necesitan que nadie les diga lo que necesitan oír. No. Bah, yo sé lo que hago. Tú déjame que yo sé lo que hago. Pero chica, ten cuidado que... Ay, tú siempre con lo mismo. Déjame que yo sé lo que hago. Después vienen los problemas, ¿verdad? Porque cuando nosotros andamos en rebeldía a la voluntad de Dios, siempre cosechamos
los problemas. Porque cuando tú haces la voluntad de Dios, te va bien. Cuando no haces la voluntad de Dios, no te va bien. Y si te va bien, solo es en apariencia. A la larga, sufrirá las consecuencias. Es mejor obedecer a Dios, aunque no nos guste, aunque nos cueste, porque cuesta, ¿verdad? Ya digo que enseñar a un niño a obedecer no es tarea fácil, pero es nuestra tarea. Enseñarle a los niños lo que es correcto y lo que no lo es, no es cosa sencilla, pero hay que hacerlo, porque es la voluntad del Señor. Porque si nosotros no le enseñamos a nuestros hijos a obedecer hoy, mañana van a tener muchos problemas con cualquier tipo de autoridad. Miren, Proverbios capítulo 1, versículo 8. Lean conmigo, Proverbios capítulo 1, versículo 8. ¿Qué dice ahí? Dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Amén. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Oye. No cuesta tanto oírles. A veces no queremos. Vale. Está nuestro papá o nuestra mamá intentando decirnos algo. Sí, vale. Y eso es una falta de respeto y un quebrantamiento de este mandamiento, de este quinto mandamiento. Honrar a tu padre y a tu madre. Si ya eres adulto, estás casado, independiente y tal, no tienes por qué obedecerle, pero tienes la obligación de escucharle. Ay, me gustaría que fueran capaces de comprenderlo. Quizás no tengas la obligación de obedecerle, pero sí de escucharle. Porque se merecen honra, no un maltrato, ¿verdad? Se merecen honra. Ellos hicieron posible que nosotros estemos aquí hoy. Nos cuidaron en todos los sentidos. Nos alimentaron cuando nosotros no podíamos hacerlo por nosotros mismos. Nos cuidaron cuando estábamos enfermos. Nos protegieron, nos educaron. Y ellos merecen todo nuestro respeto. Amén. Claro que hablando de respeto, detrás está el término autoridad, y la autoridad no nos gusta. Por nuestra naturaleza de pecado nos rebelamos contra todo lo que sea autoridad. Por eso es difícil enseñarle a un niño autoridad, porque desde chiquitito, y eso lo vemos en los niños pequeños, desde chiquitito los niños quieren hacer lo que les da la gana, ¿verdad? Y cuesta enseñarlo. Y algunas mamás se dan por vencidas. Ay, este niño, y a los 5 años ya no puede con el niño. Pero no hay que darse por vencido. Tenemos que ser más inteligentes los papás que los bebés, ¿verdad? Y si un método no me da resultado, tengo que buscar otro. Pero tengo que hacer lo posible porque los niños entiendan que tienen que respetar la autoridad. Porque les conviene para su bien, para su futuro, para que sean personas que no vayan teniendo problemas por todos lados. La sociedad necesita normas. Y una sociedad sin normas es un caos. Ahora, si un niño no honra, no obedece a sus papás, tampoco va a honrar ni va a obedecer a Dios. Por eso es importante, por eso Dios no permite, no consiente la desobediencia a los padres. Por eso Dios castiga la desobediencia a los padres. Porque Él es Padre. Y cuando Él nos enseña, honra a tu padre y a tu madre, indirectamente nos está diciendo, hónrame, porque yo soy tu padre. Pero nos cuesta, porque va contra nuestra naturaleza. Ahora bien, nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos, hablarles, enseñarles, tener paciencia con ellos, instruirles. Pero yo les quiero decir una cosa.
Los niños aprenden más por los ojos que por los oídos. Si tú le dices al niño, tienes que obedecer, y el niño te ve a ti hablando con tu papá y tú no le obedeces, él no te va a obedecer. Si tú le dices a la niña, tú tienes que portarte bien, pero ella te ve portarte mal, ella no te va a obedecer. Lo entendemos todo, ¿verdad? El ejemplo es la mejor manera de enseñar, de educar. El ejemplo. Y que nuestros hijos nos vean a nosotros honrar a nuestros padres, hablar bien de nuestros padres. Es que mi madre está loca. Es que mi madre, cuando decimos eso delante de nuestros hijos, hablando de nuestra madre, después los hijos lo dirán de nosotros. Es que mi madre está loca, ¿verdad? Por eso es muy importante que nos demos cuenta de que el ejemplo arrastra más que las palabras. Y esto es importante tenerlo en cuenta. La Biblia nos enseña que debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre, y con ellos también a los ancianos. Eso va mucho más allá de solamente un mandamiento. Es que eso tiene que ver con los cimientos de la sociedad. La sociedad comienza en el hogar. La sociedad comienza en casa. Si nosotros aprendemos en casa, vamos a cumplir con la voluntad de Dios y todo va a ser diferente. Pero si no aprendemos a obedecer a nuestros padres, si no enseñamos a nuestros hijos también a obedecer a nuestros padres, el espíritu de rebeldía se va a extender. Y eso es lo que hay hoy en día. Espíritu de rebeldía. Los padres aconsejan a los hijos y los hijos después no hacen caso. Y después tienen que pagar las consecuencias. Hijo, no esté tan tarde en la calle. Hijo, ten cuidado con quién te junta. Hijo, hija, no te vistas de esa manera. Y a veces menospreciamos esos consejos y después vienen los problemas. Por eso, porque Dios nos ama, porque Dios desea lo mejor para nosotros, es que Dios nos pone mandamientos, para que sepamos cuál es su voluntad y para que la tengamos en cuenta y la hagamos. Ahora bien, cuando hablamos de obedecer, de honrar y obedecer a los padres, hay que tener en cuenta una cosa. Hay padres y padres, ¿verdad? Hay padres que es fácil obedecerlos, o que es fácil honrarlos. Y hay padres a los que son más difíciles de honrar, porque no son buenas personas. Porque a lo mejor, sí, a lo mejor pues, en la Biblia encontramos algunos casos. Por ejemplo, Abraham, ¿se acuerdan de Abraham? Abraham quería tener un hijo y tal, y al final pues bueno, Dios le dio la promesa de que le iba a dar un hijo, pero él no quiso esperar. Y se acostó con su criada. Por consejo de la mujer, eso era una costumbre de aquella época. Si una mujer no le podía dar hijos a su marido, le decía, pues que la criada, acuéstate con la criada, y cuando ella vaya a dar a luz, ponían rodilla con rodilla y la esposa recibía el hijo de la criada y se lo daba al marido como si fuera suyo. Eso era una costumbre pagana. Y Sara, la mujer de Abraham, dijo, hagamos eso, ya que no tenemos hijos y toda nuestra herencia se la van a llevar los esclavos, pues tengamos un hijo. ¿Cuántos problemas vinieron por esa decisión? Porque Abraham y porque Sara no supieron obedecer a su papá, que les había dicho, yo te voy a dar un hijo. Y no supieron obedecerlo. ¿Qué hizo después Abraham? Cuando los niños crecieron, porque Dios al final le dio un hijo, claro, el hijo de la criada, que era mayorcito, le hacía la vida imposible al hijo de Sara. Y Sara se quejó a Abraham, ¿y qué hizo Abraham? Echó a su hijo, lo echó a la calle, lo echó al desierto, vete, muérete. Y desde entonces hasta nuestros días, los árabes y los judíos se vienen dando tortas. Por eso, porque Abraham no quiso obedecer a su papá. Esto es así. Hay papás que toman decisiones que son erróneas. Fíjense, Noé. Noé fue un hombre justo, quizás el único justo que Dios vio en la tierra,
y juzgó a toda la tierra murió en el diluvio, menos Noé y su familia, porque era el único hombre justo. Pero como dice la Biblia, justo no hay ninguno. Noé, después del diluvio, ¿qué hizo? Se emborrachó. Plantó una viña, cogió de su fruto y se emborrachó. Y los hijos, uno de los hijos, Cam, al ver a su papá desnudo, porque con la borrachera, Noé como que se despendoló. ¿Y qué ocurre? Que Cam se rió y se mofó de su papá. Puede que a lo mejor tú tengas un papá alcohólico. Mi papá era alcohólico. Mi papá cogía una borrachera que después había que ir a recogerlo a cualquier sitio porque estaba tirado en la calle. Y esto es así. Por eso mis hermanos son alcohólicos. Yo no soy alcohólico. Me convertí, corté esa herencia carnal y tengo una herencia mejor. Tengo un padre mejor al que imitar, ¿verdad? Pero hay padres que son difíciles de obedecer, porque son malas personas, porque son borrachos, porque dan problemas, porque maltratan a la mamá, por lo que sea. Mire, a ese papá llega un momento en el que tú no puedes obedecerlo si lo que está diciendo, lo que está haciendo es malo. Ahora bien, aún así, el mandamiento de honrarlo permanece. Entonces, mira, ¿cómo es eso? Sí, señor. Usted quizás no tenga que obedecer a su papá, pero usted no tiene por qué menospreciarlo, usted no tiene por qué juzgarlo, usted respételo y deje ese asunto en manos de Dios, que Dios será el que se encargue de él. Amén. Porque el mandamiento es para nosotros, no es para nuestros padres. Si nosotros tuviéramos que esperar que nuestro papá fuera perfecto para poder honrarlo y respetarlo, entonces ninguno de nosotros podríamos cumplir jamás este mandamiento. Porque no hay ningún papá perfecto. Todos los papás y todas las mamás tenemos nuestros defectos, ¿verdad? Pero que tengamos defectos, que a veces nos equivoquemos, no significa que los hijos no tengan que honrar y obedecer a los padres. Tenemos ese deber de parte de Dios y es lo que la palabra del Señor nos está diciendo en esta mañana. A veces cuando tenemos un papá difícil o una mamá difícil, que los hay, ¿eh? O sea, yo sé de papás que todavía de adultos con las hijas ya casadas y las mandonean como si fueran niñas. No, tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacerlo, tú tienes que hacer lo otro, tu marido que se cree, no sé qué. Estas cosas pasan. Pero, oiga, ahí, llegado ese momento, no hay que obedecer a papá, pero sí hay que respetarle. Mire, papá, yo le respeto, yo le agradezco sus consejos, pero usted gobierne su casa, que ahora la mía la gobierna mi marido. ¿Amén? Es decir, se le respeta, no se le falta el respeto, no se le grita, no se le insulta, no hace falta. Uno le respeta, pero marca la distancia. Y a veces habrá que marcar distancia si la persona es peligrosa, porque hay padres que todavía quieren pegarle a sus hijos siendo ya grandes. Oiga, no, marquemos la distancia. Papá, yo le respeto, pero el mandamiento de honrarle permanece. Y esto es algo importante que tenemos que entender y no olvidar. Lo fácil cuando tenemos un papá que no es bueno es olvidarnos de él, es marcar las distancias y punto, ¿no? O tomarlo como pretexto para nuestros propios pecados. No, yo actúo así porque mi padre era así. Oiga, no. Hay un pasaje en las Escrituras que yo quiero que ustedes conozcan. Ezequiel capítulo 18. Es muy importante. Ezequiel capítulo 18. Versículo 20. Vamos a leerlo desde el versículo 19. El Señor está hablando con su pueblo y le está diciendo: y si dijereis, ¿por qué el Hijo no llevará el pecado del Padre? El Señor dice: porque el Hijo hizo según su derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. Versículo 20. El alma que pecare, este es el que quería ver, el alma que pecare, esa morirá.
Ustedes saben que la paga del pecado es muerte. El alma que pecare, esa morirá. El hijo, que dice ahí, no llevará el pecado del padre. Es decir, si tu padre es alcohólico, tú no tienes por qué ser alcohólico. Dios no te va a culpar a ti de lo que hizo tu papá. Si tu papá fue un ladrón, Dios no te va a culpar a ti por eso. Pero si tú robas, sí te va a culpar de eso. No te va a culpar de lo que hizo tu papá, te va a culpar de lo que hiciste tú. El alma que pecare, esa morirá. Los hijos no llevarán los pecados de los padres, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Y eso es un pasaje muy importante que lo entendamos. Yo no puedo poner como excusa, no, es que mi papá era así y yo no tengo más remedio que ser así. Cada uno es como es. Mi padre es así y yo nací así. Oiga, usted nació como usted quiera. Pero si usted está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Por tanto, no hay excusa para que usted se porte mal porque su papá se portaba mal. ¿Ok? Es decir, esto es importante. Nuestra relación, Dios está con estos mandamientos regulando nuestra relación con los demás. Y comienza con la casa, con el hogar. Pero tiene que ver justamente con esto. Fíjense, Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2. Este pasaje que vamos a leer ahora, que a partir del versículo 13, ustedes dirán, bueno, ¿qué relación tiene esto con el quinto mandamiento? Yo se lo voy a explicar. Vamos a leer primero el pasaje. Primera de Pedro 2:13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad del Señor, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Honrad a todos, pero sabemos que estamos viendo el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. ¿Y por qué cito este pasaje? Porque aquí se nos dice que por causa del Señor debemos someternos a toda institución humana. Y ese es el principio que está detrás de este mandamiento, la autoridad. No, por muy poco que nos guste, debemos ser obedientes, debemos someternos siempre y cuando la autoridad no nos demande algo que sea contrario a la voluntad de Dios. Si es contrario a la voluntad de Dios, tenemos que decir, como Pedro y Juan dijeron a los sacerdotes cuando les prohibieron seguir enseñando en el nombre de Jesús. Ellos dijeron, juzgad vosotros si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. No podemos. Es decir, hay una autoridad superior que es Dios. Amén. Pero después de Dios, Él ha establecido autoridades y tenemos que someternos a las autoridades. Con frecuencia nos quejamos de la autoridad. Porque si nos quejamos hasta de nuestro papá, no nos vamos a quejar del alcalde o del presidente del gobierno o de los demás. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido obediencia, porque no hemos aprendido respeto, porque no hemos aprendido a honrar. Honrar, a lo mejor si en vez de criticar a las autoridades nos pusiéramos a orar por ellos, obrarían mejor. ¿No creen? Si el tiempo que dedicamos para criticarlos lo dedicáramos para orar por ellos, como dice la Escritura nos lo enseña, para que vivamos quieta y reposadamente.
Entonces tenemos que orar, Señor, dale sabiduría a los políticos que nos presiden, al alcalde, al presidente del Cabildo, al presidente del Gobierno Canaria, al presidente de la nación. Dale sabiduría para que tomen decisiones correctas. Señor, pon consejeros sabios a su alrededor para que tomen decisiones correctas, para que así vivamos mejor. Amén. Es más fácil quejarse que hacer algo por cambiar la situación. Pero este principio de autoridad está detrás del mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. Porque es la primera autoridad que nos encontramos en nuestra vida, papá y mamá. Y tenemos que obedecerlos. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. No se preocupen, ya solo queda un par de horas y terminamos. Es broma, ¿eh? Colosenses capítulo 3, versículo 20. Vamos a leerlo desde el 18. Dice, casadas, ¿hay aquí casadas? A ver, presten atención, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. ¿Ninguna casada dice amén? Maridos, ¿hay aquí maridos? Presten atención, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ella. Bueno, algunos. Hijos, ¿hay aquí hijos? Todos somos hijos. Obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. En todo lo que sea conforme a la voluntad de Dios, claro. Por último, Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 1, un poquito antes. Efesios 6:1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Es decir, es conforme a la voluntad de Dios. Es justo, es bueno. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Aunque cuando Dios le dio a Israel el mandamiento, dice, se refería a la tierra prometida, pero aquí se nos está diciendo a todos los cristianos y se refiere a toda la tierra. Es decir, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. Ahora, escuchen bien, no solo le habla a los hijos para que honren a los padres. ¿Cuántos padres hay aquí? Escuchen. Vosotros padres, versículo 4, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos, sigue sirviendo, ¿no? Pero padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Es decir, hay cantidad de pasajes que yo podría citarles en los que la palabra de Dios nos ordena, nos manda que honremos a nuestros padres. Y aunque vaya contra naturaleza, escuchen bien, ¿somos cristianos nosotros? Entonces nuestra naturaleza carnal debió quedar detrás. Nuestra naturaleza, nuestra nueva naturaleza, sí está capacitada para honrar a papá y a mamá. Ya no somos lo que éramos. Si hemos nacido de nuevo, si hemos de verdad conocido a Cristo, si hemos conocido a Dios, nosotros tenemos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Honrarles, respetarlos, hablar bien de ellos, no bromear con ellos, no menospreciarlos, mucho menos insultarlos. Preocuparnos por su bienestar, como ellos se preocuparon por el nuestro. Preocuparnos por su bienestar físico,
por su bienestar económico, por su bienestar en todas las esferas, porque son nuestros padres y porque Dios lo manda. Amén. Esta es nuestra obligación. Nosotros podemos poner 1000 excusas si queremos, pero oiga, lo que estamos estudiando son mandamientos de Dios. Y eso es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios. Ahora lo que nos corresponde es vivirla, practicarla, ponerla por obra. Ojalá que aquellos que todavía tenéis padres, seáis capaces de acercaros y de mostrarles respeto. Una llamadita si no lo tenéis cerca. Papá, gracias por todo lo que has hecho por mí. Mamá, gracias por tus consejos. A veces una llamada puede hacer que un día negro se vuelva luminoso para una mamá o un papá. Una simple llamada, una palabra de ánimo, de aliento, de cariño, puede transformar la vejez de tus padres. Por eso a nosotros nos corresponde, como cristianos, ser buenos hijos, buenas hijas, y enseñar a nuestros hijos a ser buenos hijos, buenas hijas. Es nuestro deber. Nos guste más, nos guste menos, sea fácil o sea difícil, es la voluntad de Dios y es lo que tenemos que hacer. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, porque ciertamente no es fácil, pero es necesario. No es fácil, pero necesitamos hacerlo si queremos agradar a Dios. Mire, tú puedes conocer la Biblia en pasta. Tú puedes llevarte horas y horas orando al Señor cada día. Tú puedes estudiar la Biblia y enseñársela a otros. Tú puedes venir a la iglesia todos los domingos, todos los jueves. Tú puedes hacer 1000 cosas. Pero si tú no estás honrando a tus padres y a tu padre y a tu madre, entonces tú no estás agradando a Dios. Amén. Tenemos que agradar a Dios. Y tenemos que pedirle a Dios que Él nos ayude para que sea una realidad en nuestra vida. Porque para nosotros no es fácil. Sobre todo porque a veces hemos tenido problemas con papá y con mamá. Si tuviste problema con papá, ya es hora de que lo perdone. ¿Vale? Porque seguro que ellos también te tuvieron que perdonar muchas cosas. Por eso, dejémonos de tontería, que la vida son 2 días, la que tenemos aquí, y hay que vivirla de acuerdo a la voluntad de Dios. Que antes de que nuestros papás se marchen sabiendo que nosotros les honramos, les amamos, les respetamos. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude, porque de verdad que necesitamos ayuda. Me gustaría que 2, 3 personas, con brevedad, pero cada uno esté orando por un motivo diferente. Que Dios nos ayude a entender su palabra, otro que Dios nos ayude a obedecer su palabra, otro que Dios nos ayude, que nos dé el valor para restaurar nuestras relaciones si están rotas con nuestros padres. Cada uno ore por lo que quiera, pero oremos al Señor en esta mañana. Salgamos de aquí como hijos obedientes que han oído a su Padre Celestial y que están dispuestos a obedecerle. Adelante, hermanos. Bendito sea tu nombre, Señor. Sí, Padre. Amén. Sí, Señor Jesús. ¿Alguien? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. ¿Alguien más?
Sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Oh, aleluya. Bendito Dios. Te necesitamos, Señor. Reconocemos que tenemos necesidad de ti. Oh, bendito Dios. Amén. Sí, Señor. Ayúdanos. Sí, Padre. Oh, aleluya. Amén. Amén. Bendito Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Amén, Padre. Sí, oh Dios, aleluya. Dios. Gracias, Señor. Oh, aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Gloria a ti, Padre. Gracias por nuestros padres, Señor.